del segundo módulo. Y bueno, en total es la sesión 9. Vamos a presentar el itinerario de hoy y posteriormente una breve reseña de lo que vimos en las sesiones anteriores. Permítanme un momentito, les comparto la pantalla. A ver si ya pueden verla ahí. Bueno, pues ahorita estamos en la bienvenida. Seguimos con los calendarios agrofestivos, conjuntando un poquito lo que hicimos la sesión pasada de listados libres. A las 11 comenzamos con IAP, el cierre de fase del diseño de la herramienta de diagnóstico amplio. Y pues finalmente un cierre de sesión de 10 minutos. Entonces, como ven, pues es una sesión breve. Y bueno, recapitulando de la sesión anterior, el día viernes estuvimos viendo algunos relatos que nos compartieron los compañeros, como fueron el del pez gigante, el de la leyenda de la cacería, y bueno, pues otro bastante especial, que fue el de la milpa y la tijerilla. Bueno, aquí les comparto unos dibujos que hicimos sobre este relato, porque pues nos pareció un relato muy emotivo, muy interesante, y también varios de los compañeros expresaron su sentir con respecto al mismo. Y pues alguien comentó que le dieron ganas de llorar debido a la historia del descuido de la milpa, y pues agradecer a ver a quien cultiva a la misma, ¿no? Bueno, pues después de estos relatos, nos compartieron una exposición llevada a cabo por Alejandro Casas, que se llamó Los otros relatos desde ciencias sobre nuestros orígenes, pues, el cual nos relató desde el origen del universo, el origen del hombre, y pues la relación del hombre con diversos organismos, ¿no? Tanto la coevolución con el maíz, esta domesticación del mismo desde el teocintle, y pues se reflejaron algunas preguntas y comentarios por parte de todos los diplomantes, como estos que vemos aquí, donde pues comentan que ojalá tengamos un medio de comunicación para poder compartir esta viabilidad de la calabaza pipiana, las hipótesis en el manejo de la agrodiversidad, y las consecuencias de la interacción genotipo-ambiente. Pues hay muchos agradecimientos hacia el doctor Alejandro Casas, y pues varias preguntas que posteriormente nos compartirán sus respuestas, ¿no? Bueno, posterior a esto, bueno, antes tuvimos el ejercicio de Ana Isabel, Marco y Pío, donde hicimos algunos listados libres en equipos, bueno, en mesas de trabajo, los cuales se trabajaron rápidamente ese mismo día. Y para finalizar, pues vimos algunas emociones, ¿no? Entonces aquí les compartimos también algunas emociones, pero gráficamente, donde pues ustedes pueden denotar algunas de ellas, ¿no? Orgullo, nerviosismo, emoción, asombro, agradecimiento, intriga, aprendizaje, alegría, felicidad, cansancio, curiosidad, motivación, paciencia, nostalgia. Y a partir de esta, pues se derivaron varios agradecimientos hacia ustedes mismos, hacia sus familias, al diplomado, a los presentes, al trabajo que realizamos todos, a los facilitadores, a Dios, a las mujeres, a sus antepasados. Y pues logramos tomar algunas percepciones de ahí, donde pues algunas personas comentaron que pues extrañan a sus abuelos, y pues les gustaría o les hubiera gustado compartir muchas cosas y conocer muchas de las cosas que no pudieron platicar con ellos.
Muy bien. Y pues finalmente el día sábado vimos la exposición de Marco Antonio Vázquez Dávila, en donde nos platicó sobre la biodiversidad de algunas especies vegetales, de hongos, de animales, pues para poderlo relacionar con nuestros listados taxonómicos o nuestros listados libres. Igual surgieron muchísimas preguntas, muchísimos comentarios muy interesantes que aquí podemos ver en esta infografía. Y pues la sesión terminó justo con el ejercicio de Ana Isabel Pío y Marco de listados libres, que justo hoy en un momentito vamos a estar relacionando con los calendarios agrofestivos. Entonces, bueno, pues esta es la bienvenida que les estamos dando ahorita y le damos la palabra, no sé si, bueno, a Ana Isabel anda por aquí o a Indira. Bueno, pues les agradecemos su presencia, que estén todos aquí conectados y continuamos con la sesión. Muchas gracias. Hola, bueno, pues continúo. Hay un segundo. Voy a abrir que tengo un problemita con la cámara, pero ahorita bueno, les voy platicando. Les voy a compartir, buenos días, primero que nada. Pues son días estos importantes para México. No sé si ya estén por ahí preparando algunas cosas para la ofrenda, algunos alimentos, flores. Y si es así, pues eh, deseo que se conecten mucho con con estos momentos tan especiales que vamos a vivir estos fines de semana. Bueno, para continuar, estuvimos pues escuchando mucho de los comentarios, preguntas que ustedes nos han compartido. Les compartimos también una encuesta para saber quiénes y cómo estaban ustedes ya pensando incorporar al calendario agrofestivo a este diagnóstico general que se está realizando, que es importante recordar que estamos en una etapa pues de articular, de tejer en conjunto lo más posible eh, las, eh, las metodologías que nos van a permitir o las herramientas que nos van a permitir tener este ejercicio de investigación, acción participativa con los múltiples módulos temáticos y además transversales. Eh, entonces, parte de esto que queremos el día de hoy compartirles, que la sesión de 1 hora la hemos organizado de la siguiente manera. Pensamos en no más de 20, 30 minutos de parte de nosotros, conversarles como con mayor fineza, con base también en sus preguntas y en sus comentarios, el uso de la herramienta del calendario. Comentarles también los tipos de materiales que tenemos disponibles a los cuales pueden ustedes utilizar, que están varios en el módulo, pero también otros que ya nos hicieron favor de compartirles nuevamente esta mañana a partir del WhatsApp. Y finalmente, presentarles algunos comentarios al respecto de las dudas que salieron y una infografía que preparó la compañera Alexis para plantearles algunas de las preguntas que podemos hacernos cuando queremos utilizar esta herramienta. Entonces, voy a compartirles la pantalla, voy a tratar de hacer la presentación lo más breve posible, sobre todo porque nos interesa mucho hacia el finalizar la sesión, la siguiente mitad de la sesión, que nos compartan en plenaria las ideas que tienen en relación a sus proyectos, de cómo están viendo los calendarios que se conectan. Si alguno tiene por ahí ya preparado algún avance y lo quiere compartir en ese periodo también, porque los elementos concretos del desarrollo o de los retos de ya empezarlo a hacer, pues son muy enriquecedores para todo el grupo, ¿no? Entonces, pues si no hay problema, León, ya compartiría mi pantalla. Creo que sí estoy, ¿verdad? Como administrador. Ok.
Justo ahora tú eres anfitriona. Ah, ok. Bueno, ahorita te devuelvo. Sí, para poder hacer los grupos. Ok, déjenme hacerlo. Gracias. Sí. A ver, entonces denme un segundo para primero resolver eso. Y ya, ahorita volvemos a esto. Ajá. Perdona, ¿a Marco o a León los hago? Yo los voy a hacer hoy, los Ok, grupitos. muy bien, Marco. Ahora voy. Gracias. Sí. Ok. Ahora me haces coanfitriona, por favor, Marco, porque ahora ya no me deja compartir pantalla. Sí, claro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Listo. Gracias. Muy bien, ¿me pueden indicar si la ven? Sí, ya se ve tu pantalla. Muy bien, muchas gracias. Sí, la vemos. También la presentación hicimos llegar a partir del WhatsApp, ahorita en la mañana. Muy bien. Bueno, pues entonces esta presentación va a abordar el tema de los calendarios agrofestivos y sobre todo queremos hacerlo con fines de ir aclarando pues preguntas, ¿no? Y necesidades de ustedes como diplomantes. Bueno, les comentaba al iniciar la sesión que hay 4 materiales, bueno, aquí están, dicen 3, pero en realidad son 4 materiales que le estamos compartiendo, incluida esta presentación. Una es una grabación sobre las instrucciones para elaborar un calendario. Aquí quisiera tomarme algunos minutos para conversarles que cuando les presentamos la grabación, no sé si la recuerden en el módulo introductorio, y que los va llevando por una serie de preguntas y de círculos, nuestra aspiración tanto de Pi como mía es que esta grabación también les pudiera servir para guiar sus propios procesos a distancia. Entonces, que ustedes lo puedan tomar como una forma, un instrumento, si así lo creen conveniente, de inicio, para poder enviarlo a los estudiantes o a los grupos con los cuales están ustedes colaborando, o bien incluso al interior, si ustedes quieren empezar desde sí mismos también a crear este tipo de figuras, pueden hacerlo. Entonces, lo que tiene la grabación, como lo pensamos, pues es como preguntas genéricas que nos vamos haciendo para abordar los calendarios. Pero como cada proyecto es específico, pues es muy probable que tengamos que aterrizar algunas de estas preguntas de acuerdo a lo que queremos hacer. Por ejemplo, de lo que ustedes nos compartieron, hay temas en relación pues, a las abejas y la miel. Hay otros temas en relación a los árboles frutales, otros en temas de reconocimiento de cultivos que se han perdido. En fin, hay distintos aspectos en los cuales queremos hacer énfasis y entonces es probable que no todas las preguntas les sean pertinentes, ¿no? Entonces es una primera cosa, pero de entrada un ejercicio general que ustedes sí podrían hacer pensando que el calendario no se hace de una sola vez, sino en varias fases, es poder usar este audio que les compartimos. Bueno, si hay más dudas ahorita adelante lo vamos viendo con respecto al audio. El segundo material que nos parece importante que ustedes tengan en la mente es el manual sobre la elaboración de los calendarios que ya se encuentra en el módulo. Este manual que les dijimos es un manual específico que desarrolló el proyecto de tecnologías andinas y que va llevando paso a paso y de la mano cómo se pueden construir distintos tipos de calendarios. Entonces, ese manual nos parece que puede ser muy útil si ustedes quieren profundizar más. Lo pueden usar desde ejercicios generales a través de ese manual para la docencia, bien para el proyecto ya que están realizando, o bien para actividades de investigación de más largo plazo que también nos han planteado como necesidad. Entonces, pueden revisarlo, incluso en el módulo están las páginas específicas donde está la descripción de los pasos para elaborar calendarios, y lo que es muy rico también es que les presenta ejemplos de cómo se han usado estos calendarios en distintos lugares y los distintos tipos que se pueden hacer.
Y una herramienta más que les acabamos de pasar, de crear en el WhatsApp, pero que todavía apenas se va a subir al módulo, es la infografía sobre una serie de preguntas para el desarrollo del proceso, pero se las vamos a explicar ahorita adelante, y por supuesto esta presentación que la van a tener ustedes a su disposición. Y entonces, a mí me gustaría regresar a esta pregunta que me parece que en esta magnitud, el calendario es una herramienta muy, muy atractiva, pero también necesitamos reconocer que es una herramienta que tiene muchos elementos y es compleja para un sentido benéfico, pero también nos implica retos. Entonces, uno de los primeros aspectos que es importante reflexionar es para qué voy a usar este calendario y para quiénes me interesa. Porque en función de esto, voy a poder tomar también decisiones de cómo voy a hacer esta metodología, cómo la voy a trabajar, cómo la voy a presentar, qué ajustes tengo que realizar, ¿no? Entonces, me gustaría tomarme poquitito tiempo nada más para decirles, de nuevo de forma genérica, cómo ha sido que se ha utilizado esta herramienta y al finalizar la sesión, pues comentarles algunos ejemplos, ¿no? De cómo lo hemos utilizado nosotros en nuestra práctica general. ¿Por qué? Porque sabemos que esta herramienta no es el objetivo en sí mismo, o puede llegar a serlo si es que se toma como decisión deliberada crearlo como un acervo de conocimientos, de sabidurías, de prácticas en un sentido amplio. Pero en realidad lo podemos ver como una herramienta que nos apoya en distintas etapas de nuestro proceso. Entonces, el calendario agrofestivo se ha hecho con distintas metas, distintos objetivos, distintos a los cuales queremos llegar. Uno de ellos ha sido pues comprender los ciclos de la vida y el trabajo, que además lo que es muy interesante de estos ciclos de comprenderlo desde el calendario es que nos permite conectarnos con otras implicaciones que a lo mejor no estábamos teniendo de inicio, ¿no? Por ejemplo, en términos de los contextos, en términos de otras relaciones que nos son importantes y valiosas, tanto de otros seres humanos como no humanos, en términos del ambiente en el cual se está desarrollando esto, en términos de los cambios. Pero además hay otra cosa que es importante que está tratando de promover estos ejercicios de YAP y que es fundamental pensar, es en el tema de los colectivos. Es también una herramienta que nos permite trabajar en colectivos si la vamos haciendo las estrategias adecuadas para hacerlo. Entonces es posible que a partir de una serie de estrategias, que ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos, nosotros podamos promover que en un solo espacio, por ejemplo, en un solo papelote, en un pizarrón, o ahorita en la distancia que tenemos incluso, podamos tener pues varios elementos que se sumen y que se articulen y que probablemente nosotros no hayamos visto. Y estos elementos pueden ser parte del diagnóstico, en tanto que pueden ser dolores, ausencias, problemáticas que se distinguen dentro de los territorios, pero que además son capaces de ubicarse en tiempos y en espacios y en cuanto a los seres, ¿no? Que los que están implicados en ello. Entonces, como una primera herramienta de diagnóstico puede funcionar de esta manera, también nos puede funcionar para mirar de manera colectiva, que tal vez eso es algo que algunas veces no podemos ver en la encuesta específica o en los ejercicios más individuales, sino hasta que los articulamos en su conjunto. Pero también hay otras rutas que ustedes están tomando que son muy, muy pertinentes y que también hemos vivido en la construcción de estos calendarios, que es a partir de las propias encuestas individuales están haciendo reconstrucciones de estos calendarios, construcciones. Es decir, ustedes por lo que nos están planteando, están funcionando como eje articulador o están pensando hacerlo de esa manera a partir de los distintos otros instrumentos individuales a los cuales podemos tomar acceso. Entonces es también otra ruta que nosotros podemos tener. Y entonces el calendario se vuelve como una especie de modelo de la realidad para dialogar en otro momento también con estas personas. Lo que puede ser es que ustedes recuperan la información a partir de la encuesta y la entrevista, y lo que hacen es sistematizar en el calendario y después lo pueden ocupar como una estrategia para dialogar con las personas y ir haciendo precisiones. Y lo que va a ser interesante es que no solamente van a ver pues, los elementos, por nombrarlos,
que no están tan así en las encuestas, pero sí en cierto sentido por su naturaleza de instrumento aislada, sino que las van a poder ver en la red de relaciones, que esa es la parte que puede ser también muy, muy valiosa del uso de estos calendarios. Entonces, si se dan cuenta, empiezas con otro instrumento, llegas al calendario como una especie de síntesis inicial y después te permite dialogar de nuevo para encontrar o precisar en el ámbito colectivo ese conjunto. Hasta puede ser una herramienta de consenso, ¿no? De sistematización. Y también puede al final la utilicemos como el producto final de nuestro proceso para transmitirles a otros el momento en el cual estamos. En el caso de la YAP sabemos que son momentos sucesivos, que esto se sigue construyendo, que se va a seguir trabajando. Entonces también podemos pensar en ello, ¿no? Que conforme vamos avanzando, este calendario está vivo y le podemos ir incorporando nuevos elementos que no habíamos considerado. Pero siempre pensar que estos van a ser no totalidades, sino recortes de nuestras realidades y que lo podemos usar para enfatizar algunos aspectos en particular que nos interesan. También lo que es valioso en los calendarios que nos gustan es que podemos en algunos momentos dialogar con personas que preferirían no usar otro tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, escribir o tener alguna entrevista, rellenar encuestas, sino dibujar, ¿no? Son otro tipo de aspectos que se pueden ver. Y también hay una esfera muy particular que está conectada, por ejemplo, con esto que vimos de los relatos y con el tema de las etnoecologías muy claramente, que no solamente, que en muchos lugares no hay esta consideración de que lo real es únicamente lo material que podemos habitar en estos espacios, sino hay una serie de construcciones que tienen que ver con nuestras relaciones con la naturaleza y los ambientes y que se expresan al final en con qué nos alimentamos y por qué y de qué manera y por qué nos conectamos, ¿no? Y que incluso pueden dar oportunidad a dar vida a seres que pudiéramos pensar desde la ciencia convencional no son reconocidos como seres que tienen decisiones o vidas, son capaces de hacer otros aspectos, pero que al final son parte de las decisiones que se toman por las personas, ¿no? En los lugares en particular. Entonces, todos estos elementos son importantes saberlos, ¿no? Compartirlos. Eh, y, y también lo que es muy interesante, que me gusta mucho de la herramienta, digo, estos son como puntos en general, no le estoy... Eh, es que nos permite visualizar no solo dolores o problemáticas, sino también muchas potencialidades de lo que tenemos, que es parte de este diagnóstico, ¿no? Me duele esto, me preocupa esto, tengo tal situación que considero riesgosa, pero también tengo esta otra parte, o tenemos esta otra parte en conjunto, o esto lo habíamos dejado de mirar, en fin, son este tipo de aspectos que desde una mirada individual nos puede llevar hacia un lugar, pero desde una mirada colectivizada, pues nos permite ver que en esta vida pues los aspectos son más complejos y relacionales y que solo situaciones que sentimos que nos oprimen, ¿no? O incluso pensar en posibles proyectos, porque a lo mejor no necesitamos tener un dolor o una preocupación, o un problema, sino sí un proyecto con algo que ya existe, o a lo mejor resulta que reconocemos que hay algo que existe y es muy valioso y nos gustaría pensar en cómo podemos establecer acciones para que eso se mantenga en el tiempo y en el espacio con distintas amenazas porque lo consideramos que es relevante, ¿no? Entonces, bueno, esta es como la parte más general de los calendarios y que les quería yo compartir un poco también aterrizando lo que nos han planteado. Y hay otra parte que vamos a pasar y que tiene que ver con, tuvimos esta experiencia cuando les pasamos el audio con estas preguntas que realizamos, que es el acompañamiento con esta figura, este círculo que también les compartimos y que también está en el módulo, y que lo pueden utilizar, esto lo ponemos a consideración de ustedes, y que les permite ejemplificar pues, los distintos círculos del calendario. Una cosa que es fundamental compartirles, cuando les pregunto el para qué o el para quién, es que este círculo del centro tendríamos que ir a dar la respuesta a esta pregunta fundamental, ¿para qué y para quiénes? Porque a partir de eso es cómo nosotros vamos a ir construyendo las otras esferas dentro del calendario, los otros circulitos. Entonces es
Y es una pregunta muy interesante porque nos pone a preguntarnos, más allá del uso de la herramienta y más allá del uso de la YAP, probablemente, el por qué yo estoy decidiendo poner en el centro determinado aspecto y el por qué esta idea, dolor, proyecto, situación o con respecto a qué quiero referirme para que las demás esferas entonces se vuelvan relacionales a eso. Entonces, hay personas que dicen, yo quiero referirme a las plantas medicinales, ¿no? Y a lo mejor hay quienes dicen, bueno, yo a las plantas medicinales, pero en realidad a las curanderas que ocupan estas plantas medicinales. Entonces, construir el calendario desde estas preguntas me lleva a incorporar distintos aspectos. Hay quienes dicen, yo quiero trabajar con las abejas. Muy bien. Pero entonces, ¿con las abejas son el tema o son las abejas en relación a las personas o las abejas en relación a las comunidades? Estoy poniendo ejemplos genéricos, no porque así sea, pero más o menos por los temas que van viendo. O bien de mi alimentación, ¿es en la alimentación en sí misma o es en las relaciones y los elementos que me permiten sostener la alimentación? En fin, este tipo de preguntas son importantes, ¿no? Podríamos decir los objetos, pero particularmente también los sujetos, ¿no? Que están implicados en la relación. Entonces, bueno, por ahí va parte de estos elementos que son importantes a tomar en cuenta. Les queremos decir que no se tienen que preocupar de pensar que el calendario tiene que quedar así. Los que les vamos a presentar son calendarios que hemos construido a lo largo de los que les hemos presentado, calendarios que hemos construido a lo largo de procesos de largo plazo, con apoyos, pero les vamos a presentar distintas modalidades en las que los hemos hecho, ¿no? Entonces, una de las más sencillas, por ejemplo, es que puedan utilizar una tabla como esta, una tabla que les permita ver, por ejemplo, cómo el ciclo agrícola coincide con el ciclo ritual, ¿no? Cómo se van dando estos aspectos. Entonces es tan sencillo como que pudiéramos hacer una tabla, incluso esto lo pueden replicar si lo decidieran hacer de manera presencial o en conjunto con sus estudiantes. Vamos a hablar un poquito de estas estrategias también en la sesión del módulo posterior. Y pueden poner, pues, tan sencillo como los meses y los ciclos, ¿no? Que están ustedes encontrando. Entonces, estos calendarios, pues, tienen una base inicial en ubicar simplemente los tiempos y las actividades que se realizan. Y esta tabla, por ejemplo, nos lo puede mostrar. Podemos todavía hacer más, darle más elementos a esta tabla, poniéndole los lugares, ¿no? Además de dónde se realiza esto. Y en su conjunto, pues ya pudiéramos tener una primera base para empezar con nuestro calendario agrofestivo. Entonces, lo que les quiero decir es que esto es una construcción que va a venir mucho de un poco primero lo que es identificado con el calendario y después le van a poder incorporar otros elementos que ustedes consideren valiosos, para que no perciban que de inicio tienen que hacer la totalidad del calendario, sino más bien sí lo vean como una metáfora de la espiral que se ha usado para la YAP y que les permite pues seguir construyendo estas otras etapas. Y cada vez que le dan una vuelta a uno de los circulitos del calendario o profundizan en alguna de sus partecitas, les permite subir en una nueva, en un nuevo piso de su espiral, ¿no? Entonces, pues cuesta como una herramienta que pueden tener desde una tabla, ¿no? Y desde una tabla muy, muy, muy básica que pueden construir. También decirles que es justo, por ejemplo, de las observaciones, los recorridos, algo que vamos a platicar durante la clase, durante la siguiente sesión del módulo que vamos a facilitar, de unos recorridos que le llamamos bioculturales, como también podemos ir nosotros incorporando información. Sabemos que ahorita no lo pueden hacer, pero o si les es posible ustedes caminar en los lugares donde están o incluso hablar con las personas a distancia y en los lugares donde están puedan empezar a hacer estos recorridos, les permite pues incorporar mayor cantidad de observaciones. En este caso las imágenes también pueden ser muy útiles, ¿no? Imágenes previas que se hayan utilizado, entonces no todo el tiempo tienen que dibujar, sino también pueden usar estas imágenes previas de las distintas observaciones que tenemos, porque realmente la herramienta más importante para el calendario pues somos nosotros. Ustedes conectándonos con estas distintas esferas de la realidad e incorporándolo, ¿no? Y también pues en estas miradas de las distintas relaciones que se establecen, ¿no? Con los distintos lugares, que es parte de lo que también podemos expresar a partir de nuestros calendarios.
Entonces, platicábamos de eso, de poder usar las entrevistas, de poder utilizar las encuestas, las fotografías, las observaciones, los recorridos, es decir, muchas herramientas. Por ejemplo, la clase pasada, la sesión pasada, lo que hicimos fue hacer pues una lista, podríamos llamar un inventario que lo realizamos a partir de preguntas libres sobre lo que ustedes conocían. Cuando habitamos los territorios, cuando los caminamos junto con la gente, pues hacemos mucho estos ejercicios que ustedes ven ahí, ¿no? Tener como propiamente la planta, por ejemplo, el hongo, o si se observa algún animal, algún sonido, desde ahí empezar a establecer estas comunicaciones e ir reconociendo a mayor profundidad. Ustedes ya hoy con sus listados pueden empezar a ubicar en las distintas esferas del calendario, de acuerdo a cómo ustedes los ubiquen, algunos de estos elementos, ¿no? Ahorita que termine, reviso las preguntas. Y también podemos verlo a partir de porque otra cosa que es muy importante son los cambios temporales, ¿no? Entonces, que también pudiéramos ver esto en el sentido de que a lo largo del calendario no es que siempre vamos a estar haciendo lo mismo en los mismos espacios, sino más bien vamos cambiando y también nosotros vamos cambiando a lo largo del tiempo. Entonces es importante como también distinguir estas distintas actividades. Cuando lo involucramos en procesos colectivos, también nos permite visibilizar, llamar a la presencia, al diálogo y al reconocimiento, actividades que algunas veces no reconocemos de otras personas y que son importantes y valiosas para que se pueda sostener eso que estamos viendo en el centro. Entonces, algunos ejemplos pues tienen que ver con el reconocimiento pues de las labores que realizan muchas mujeres, otros hombres, las personas mayores, los niños, las niñas, que algunas veces pueden ser no reconocidos, ¿no? O de diferentes personas. Todo lo que nos implica, por ejemplo, pensar en tener hoy algo en nuestro plato, qué tiene detrás dentro de toda esa red, ¿no? Y pensarlo desde ese lugar. Y ahorita lo que les queremos mostrar a continuación es ya algunos ejemplos de como más sencillitos, bueno, no sé si más sencillitos, pero al menos de cómo hemos intentado hacerlo, y qué sentido han tenido, ¿no? Estos calendarios. Por ejemplo, aquí estas chicas son del bachillerato, de una comunidad de aquí de Michoacán. Esta comunidad, pues había un problema en términos de relación del agua, en términos, el principal sentimiento inicial era una sensación es muy interesante porque aunque aparentemente en términos de los números que nos expresaban en cuanto a la precipitación, las precipitaciones eran bastante buenas, ¿no? Pero la gente percibía una sensación de escasez en cuanto al agua, ¿no? Entonces, esta parte de la sensación de escasez era como preguntas importantes, dolores, incomodidades, sensaciones que les interesaba que pudiéramos abordar como en conjunto, pero también les interesaba que lo dialogáramos con distintas personas. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo son a los estudiantes con los cuales yo colaboro, que son de ciencias ambientales en ese momento, y lo que hicimos pues, fue diseñar un ejercicio para que pudiéramos ver de acuerdo a las distintas personas dentro de la comunidad cómo abordaban, cómo utilizaban el agua y en qué momentos en su conjunto esa agua podría considerarse escasa por la cantidad de actividades y quiénes podrían estarlo teniendo de manera más importante. Esto de inicio fue interesante para después pasar a otro tipo de aspectos, pero que nos permitió de entrada de forma cualitativa y relativamente rápida identificar distintas miradas en cuanto al agua y también distintas interacciones que pudieran ser conflictivas al respecto. Entonces lo que ven en la imagen pues son algunas chicas de la escuela, un pescador, ¿no? Que es el caso del señor de la gorra azul, algunos agricultores, en fin. Entonces lo que hicimos fue separar el calendario en 4 partes de acuerdo a las personas que iban a participar. Y pueden usar esos papelotes así de sencillo, como lo ven. No sé si alcanzan a ver, pero en el centro, por ejemplo, donde están las compañeras, lo voy a señalar, está un aguacate y un maíz, ¿no? Porque en esta zona es una zona productora de aguacate y de maíz. Entonces dijeron, bueno, en cuanto a los cultivos, vamos a ver cómo está el asunto, los pusieron en el centro y luego pusieron alrededor los meses, ¿no? Del año y luego lo dividieron.
¿no? En épocas. Dijimos, vamos a dividirlo por cada época del calendario y ahí vamos a empezar a poner las actividades. Y si vamos viendo, pues aquí fueron poniendo las actividades solo con respecto al maíz y al aguacate. Pero acá en el caso del pescador, lo que teníamos que poner en el centro nos conversaron, porque se pregunta al respecto de qué ponemos en el centro, eran a los peces. Entonces, las relaciones con el agua del pescador son diferentes a las relaciones del agricultor en cuanto a los tiempos, las afectaciones, lo que le implica, en fin. Entonces, de entrada, pues empezamos a ver esta otra parte. Si lo hubiéramos puesto en el mismo lugar, probablemente se hubiera vuelto muy complejo de entrada verlo. Cuando lo separamos, pues nos funcionó muy bien esta parte. Y luego hablamos con la gente de que trabajaba temas de turismo, que también es otra cuestión que afecta mucho, es el caso de Siragüen, el famosísimo Lago Azul, y con la población en general, ¿no? Entonces teníamos estos 4 como calendarios y los hicimos sobre terreno, ¿no? En el lugar, y con las personas de las localidades. Y posteriormente, pues hicimos esto. Ya esta integración la hicimos nosotros con base en esos 4 calendarios. Entonces, una de las cosas que pudimos notar con una herramienta de este tipo muy cualitativa, pero que de entrada nos puede guiar en términos de qué otros aspectos necesitaríamos hacer para, pues, darle una siguiente vuelta a nuestra espiral de la situación y de su comprensión y de cómo lo podemos abordar, es ya ver el conjunto. Aquí ya vemos, ya está el conjunto en el centro, y lo que vemos es que de manera muy cualitativa es que justo la mayor cantidad de actividades que se realizan, por ejemplo, las de turismo y varias de ellas en relación al agua, están más concentradas en la época en la que hay menor cantidad de precipitación en el lugar, ¿no? Al menos desde una perspectiva cualitativa. ¿Se puede hacer a partir de otros métodos? Sí, pero lo que es muy interesante es cómo son las miradas, las afectaciones, las formas y la síntesis, ¿no? De su conjunto para después guiar otros aspectos. Ya, es nada más como para mostrarles de manera general cómo se hace sobre el terreno, cómo lo podríamos hacer, por ejemplo, para que se imaginen un taller y lo puedan hacer de esa manera. Hay otros calendarios que hemos construido como estos más al ámbito agrícola. Estuvo específicamente centrado, por ejemplo, en la ritualidad que realizan las personas en Tlahueltoltepec, Oaxaca. Y entonces mucho de esto se generó a partir de la mecánica que les he venido platicando en términos de las entrevistas y los recorridos. Es decir, fue diferente la mecánica a la anterior, porque en lo que más bien hicimos fue ya como un producto de síntesis de todo el proceso de investigación que se estuvo realizando, ¿no? En términos de tratar de ver cómo era esta relación de las personas con la agricultura y la ritualidad, y relacionado con el mantenimiento de árboles y arbustos en las parcelas, ¿no? Era para esto, como para ilustrarles otra cosa. Y hay, por ejemplo, otros que en este caso, que nos permiten ver las complementariedades no solo al interior de las parcelas, porque ya la vez pasada vimos que nosotros nos nutrimos de varios lugares, ¿no? De manera general, ustedes nos respondieron que varios de los recursos que utilizan o mucha de la diversidad que se aprovecha para nuestra vida, para nuestra alimentación, no proviene solo de las parcelas, sino proviene de varios espacios, de los huertos, de las parcelas, de los bosques, de nuestros matorrales, en fin. Entonces, esto nos permite ver en algunos lugares la complementariedad entre distintos usos, ¿no? Por ejemplo, aquí son los hongos. Este es de Michoacán también, y lo que vamos viendo aquí son cómo los hongos van, distintos tipos de hongos van creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y van siendo aprovechados por las mujeres, que son quienes lo recolectan, y los hombres se encargan principalmente de la leña, ¿no? En este caso. Y posteriormente, pero es muy interesante porque mientras está sucediendo esto, la milpa está creciendo. Entonces, cuando acaba el ciclo de los hongos, ya tenemos nuestra milpa crecida. Entonces, un cierto sentido de complementariedad y de cómo se diseñan este tipo de cosas. Aquí, en este caso, en el centro, se puso a los hongueros, ¿no? Ya a las personas que realizan las actividades. Y de las otras actividades que también son valiosas y que complementan, por ejemplo, en este caso, en las épocas en las que no se están realizando actividades agrícolas o recolección forestal, lo que estamos viendo es que las personas están haciendo otro tipo de actividades, ¿no? La obtención de resinas, la elaboración de tejidos,
y otras actividades que se van realizando a lo largo del año y que se pueden ver en distintos bosques. Entonces, son como parte de esto también se construyó a partir de un proceso de investigación y de trabajo. No es que desde el principio ya pudimos lograr estos calendarios, sino que fuimos poco a poco comprendiendo las distintas esferas. Por ejemplo, en este caso implicó recorridos, colectas de los hongos, entrevistas, ubicación de los bosques en los cuales estaban estos seres, visita a mercados, o sea, son varios elementos que podemos ir construyendo y nos permite ir avanzando, ¿no? En nuestras planeaciones. Me gustaría aquí no sé si ya llegó Alexis, darle la palabra para que ella les cuente de estos últimos dos muy brevemente y las conecte con la infografía. Si Ale, ¿andas aquí? Sí, aquí estoy, Ana. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Adelante, Ale. Yo con este calendario lo hice en mi tesis, para mi tesis de licenciatura, y lo que quería mostrar con este calendario, o el tema central, fue unas cosas que les llamamos predictores ambientales climáticos, que no son más que las señas que tiene la naturaleza o que hay en la naturaleza y que los seres humanos, en este caso los campesinos y campesinas, interpretan para saber cómo viene el año durante los meses, ¿no? que van transcurriendo con relación a la agricultura. Entonces, por aquí, bueno, Ana, si me puedes ayudar a señalar, ¿no? Como la parte central, ¿no? Fueron los maíces, que aquí los decidimos poner de varios colores, porque son son el centro, la motivación por la que se realiza la predicción ambiental, ¿no? La predicción climática ambiental. Entonces, por eso están en el centro. Aquí lo que decidimos fue no marcar como tal los círculos, sino darle una continuidad al calendario, que también, como decía Ana, y como nos ha contado, derivó de un proceso largo, anterior a que resultara este calendario, que tenía que ver con observación participante, es decir, yo fui a la comunidad, estuve varios meses visitándola y acompañando los procesos, también las entrevistas, y entonces resultó esta continuidad que, por ejemplo, en la primera parte, si ustedes logran ver, pues, por ejemplo, en enero está un campo, ¿no? Solamente para prepararse, ahí hay una yunta, ¿no? Y así durante los meses van pasando las diferentes, aquí ya hay maíz crecido y acá ya se recogió, ¿no? Aquí están los montones de paja, pero asociado a este mismo círculo, podría señalar algún animalito ahí que están, ¿no? Como la cabra, por ejemplo, no sé si la alcanzan a ver, una cabra que está por ahí brincando. La gente se fija mucho en estos animales cuando se alocan un montón, o sea, cuando empiezan como a brincotear, a correr, la gente interpreta que viene lluvia, ¿no? Que viene lluvia y que es momento de empezar a preparar los campos. Entonces, aquí está como esa relación. Los árboles estos que están como en rojitos, por ejemplo, es que la gente cuando ya está así, en flor, interpretan que viene una helada, ¿no? Entonces, de repente hay que tomar acciones para esa helada. En el siguiente nivel, si ustedes pueden alcanzar a ver, hay como más imágenes religiosas, iglesias, que se relacionan también con los meses, ¿no? Por ejemplo, en mayo está la fiesta patronal, que es esta iglesia rosita, o la de aquí abajo, que es la fiesta de la Señora del Carmen, que está asociada también a la petición de lluvias, y entonces hay como toda una interacción, hay un continuo de información, pero que no solo tiene que ver con información, sino con los saberes, los conocimientos, las prácticas y sentires que tiene la gente en esa comunidad, que es en una comunidad de Tlaxcala. Y finalmente en las partes que ya son las partes de afuera, por ejemplo, están los ciclos lunares, ¿no? El siguiente, por favor, Ana, para no atorarme tanto. Sí, Ale, estoy viendo que ya nada más nos quedan 15 minutos, entonces igual para continuar. Disculpa, Sí. compañera, para pasar la infografía. Adelante, ¿eh? Y bueno, ya, el siguiente. Ah, no pasa, creo. Sí, ya la pasé. ¿No lo ves? Yo no lo veo, pero bueno, este siguiente es en una comunidad del Estado de México, y quizá es uno de los más puristas, ¿no? Porque en el centro está la familia, ¿no? O sea, la familia que maneja toda esta agrobiodiversidad.
pero también lo que queríamos mostrar era la vegetación dominante, que es pino, ¿no? Que es pino, frío, etcétera, y después las actividades agrícolas, también con un poco de las actividades religiosas, y la pueden ver aquí donde está la iglesia amarilla, pero mucho más también ahora su relación con la ciudad, ¿no? Acá no sé si al fondo ven una ciudad que está directamente conectada con la población, digamos, con la parte más central, y queríamos como indicar esas relaciones. Obviamente estos calendarios por sí solos son unas imágenes muy bonitas, pero hay que darles voz, hay que explicarlos, ¿no? Y entonces les vamos a pasar ahora una infografía que son como tips, si quieren esa yo la comparto. No puedo compartir, pero bueno, esa infografía que les vamos a pasar. Permíteme, ahorita Son como tips, como cosas que nos han servido a nosotros para poder construir los calendarios, ¿no? Como los básicos que tenemos que tener en cuenta para construir los calendarios. Quisiera también poner sobre la mesa que no son recetas, ¿no? No hay una receta para poder hacer el calendario, sino que pues hay como principios nada más. Y en ese sentido es que les mostramos este calendario, que pues le titulamos ¿Qué debo tomar en cuenta para construirlo? Y pues nada más de rápido es asegurarnos de tener una pregunta u objetivo, ¿no? O sea, un para qué vamos a construir el calendario, nos va a dar guía, nos va a ubicar en el camino, qué es lo que necesitamos preguntar, qué herramientas necesitamos preparar, etcétera. También identificar pues estas herramientas que van a nutrir tu calendario, ¿no? Pueden ser las entrevistas, como ya varios lo han hecho, las encuestas, pero también puede ser un acompañamiento informal en campo, observación participante, charlas, pero es necesario tener mucha claridad de qué vamos a usar para saber qué va a ir en nuestro calendario. Aquí vuelve a aparecer este calendario que les mostramos al final. Lo otro es organizar y priorizar la información, ¿no? No todo puede ir en el calendario. Todo tiene que ser con base en esta pregunta u objetivo, que es qué queremos poner ahí, qué queremos mostrar, qué queremos integrar. Y esto nos va a ayudar pues a sistematizar y también a ver cuáles son los vacíos de información. Aquí sí les puse esto en grande, que es, no existe una forma correcta de calendario agrofestivo, ¿no? Como que hay que atrevernos a explorar posibilidades de diseño y construcción. Estas solo son unos tips. Igual los calendarios circulares son una forma, pero también nos encontramos como estos calendarios que no son necesariamente circulares, pero sí tienen un patrón, ¿no? Todo calendario agrofestivo tiene un ombligo o centro, el cual representa el eje en torno al cual giran las vivencias, sentires y saberes que se desea representar. Aquí les ponemos un tip rápido, que es piensa tu calendario como un paisaje, en donde no siempre lo tienes que hacer así, pero si lo pienses de esa manera te puede ayudar, ¿no? En donde lo que coloques más pegado al eje o al ombligo es en lo que tienes más injerencia, no tú, sino también puede ser la gente que trabaja en la comunidad, como la parcela. Y lo que está más alejado, lo que no tienes poder de modificar, como montañas, lluvia, ríos, por ejemplo, deidades, etcétera. Y recuerda que es bonito compartir este primer ejercicio con la gente con la que lo hiciste, o preguntarle a otras personas y ver qué tanto conecta la gente con esto, ¿no? Si les parece bien, si hay cosas con las que no están de acuerdo o de plano todo les gusta, y esto te va a ayudar a reforzar pues la información que pongas en el calendario. Volviendo al inicio, puede haber muchas rutas y caminos, pero recordar que lo que queremos presentar en nuestro calendario son los ciclos naturales y sociales ordenados en el tiempo y espacio, pues nos puede ayudar a guiarnos y a darle sentido y razón de ser pues a nuestro calendario. Y ya, pues eso es lo que la infografía ustedes la van a tener muy disponible. Pues nada, recordarles que hay más bibliografía complementaria en el módulo, ¿no? Y cualquier pregunta que puedan tener, pues nos la hacen o pueden consultar este tipo de herramientas. Listo. Muchas gracias, Ale. Pues corriendo y disculpa. Pues quisiéramos dejar, ya no va a quedar mucho tiempo, pero al menos estos últimos minutos para escucharles. Si quieren comentarnos al respecto de dudas ya más concretas, tratamos de retomar estas dudas que tenían en lo que nos compartieron y pues escucharles, ¿no? Más bien, como recibir la reacción. Adelante.
Aquí de forma muy breve voy a compartir pantalla nada más para que vean un poco algunas dudas y como lo que se comentó. Pero adelante, compañeros, y vayan comentando sus dudas e inquietudes para ir avanzando. Les escuchamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo tengo una duda. Eh, en el círculo de agrofestivo, la necesidad, para hacer la necesidad en el centro o la pregunta a responder, una encuesta, por ejemplo, yo tengo un proyecto con productores de queso acá en Jalisco. Entonces, para ubicar la pregunta al centro, con una encuesta es suficiente para identificar alguna problemática a solucionar que derive en una pregunta a contestar. Esa es mi pregunta. Ok, voy a ver si la comprendí bien. O sea, en el centro del calendario, para poner la pregunta, lo que creo es que lo primero que probablemente va a aparecer es decir, tal vez la pregunta se tarde un poquito más en elaborarse, pero al menos puede ser que aparezca el tema o el dolor o el punto, ¿no? Entonces, si de entrada nos están comentando que van a trabajar con las personas que trabajan el tema de los quesos, pues muy probablemente en el centro van a estar inicialmente estos elementos, ¿no? Los quesos y las personas. Pero la segunda etapa sí va a ser ya ir aclarando este tipo de preguntas en relación a ellos o este tipo de temas que se empiezan a volver más importantes. Entonces, de entrada, la encuesta sí les es útil para poner este punto sobre el calendario, pero es muy probable que después se vaya refinando esto poco a poco. Sí. Y Ok, me queda claro entonces cómo iniciar. Gracias. Sí. Y de cualquier manera ofrecerles que más adelante podemos ir platicando también de proyectos ya más en concreto, en las dudas en concretito también. Adelante, Ale. sí, yo nada más como para también ahí abonar a esto. La encuesta creo que es una herramienta buena, o sea, como que puede ser relativamente rápida, pero sí les recomiendo que intenten tener un diálogo como un poco más profundo, ¿no? Con las personas, con quienes estén trabajando o con los mismos espacios, ¿no? Dar un tiempo más, no solo como preguntas cerradas, sino abrir un poquito las preguntas, como en estas, pasar de la encuesta a la entrevista semiestructurada, por ejemplo, puede ser una buena estrategia. Gracias. Me parece que Agustín estaba levantando la mano. Bueno, es que son los que alcanzo a ver, si no nos guía. Agustín, Claro, sí, adelante. primero pues veo que es una herramienta muy importante que nos permite ese calendario visualizar sobre cómo se puede hacer un manejo, por ejemplo, de cultivo. Eh, a lo mejor en algunos lugares no precisamente está ligado con todas las festividades que se hacen, ¿no? Muchas de las prácticas que se hacen en los cultivos, en algunos lugares no a todo le hacen festejo, ¿no? Sino más bien que ese calendario sí puede estar ligado a todas las actividades, y esto es muy importante porque permite tener con tiempo todas las materias primas o todas las herramientas que se puedan ocupar en manejo de cultivo, ¿sí? Sin embargo, yo creo que es una buena oportunidad, por ejemplo, para aportar, digamos, algo más allá. Eh, Muchas plantas, por ejemplo, están relacionadas con la longitud del día. Es decir, entonces ahí, por ejemplo, tenemos algunas plantas que se llaman plantas de fotoperiodo corto, plantas de fotoperiodo largo y plantas de fotoperiodo neutro. Y estas tienen que ver en las fechas que se van a
a cultivar. Y esa información yo creo que se puede proporcionar. Igualmente, una información que se puede adherir es, por ejemplo, el ciclo de vida de los insectos. Es muy importante el ciclo de vida, conocer para estar preparados y para ver las técnicas de un manejo integrado de plagas, igual de enfermedades que están relacionadas con el manejo de cultivo. Entonces, esto yo les digo porque muchas cosas el agricultor conoce bastante, pero desconoce algunas cosas que se han generado con la cuestión de la tecnología. Y yo creo que nuestro reto principal es ver cómo podemos mezclar lo que se ha generado con la tecnología y con el manejo tradicional que ellos hacen, ¿no? Entonces, este tipo de ciclos que estamos viendo, el manejo, yo creo que nos puede proporcionar muy bien una herramienta para el manejo, pero nosotros yo creo que, digamos, como profesionistas, tenemos que darle un poquito más de conocimiento, ¿no? O sea, ahí yo creo que tenemos que ir combinando los conocimientos que tienen los campesinos con los conocimientos que tenemos nosotros, y me parece una muy buena herramienta lo del calendario agrofestivo. Lamentablemente también es un calendario, yo creo que se tienen que ir haciendo calendarios por actividades para que se puedan manejar adecuadamente, y ya así lo manejaban en el caso de los pescadores, en el caso del maíz, aguacate, que son los cultivos que más se decía que los cultivos que más se manejan en ese lugar, y tiene que hacer varios, y también esos calendarios tienen que ir sufriendo modificación. Yo creo que, no sé, cada 4 o 5 años habría que ir planteando hacer un nuevo calendario, porque el ambiente va cambiando. Ya no son las mismas temporadas de lluvia, ya no son las mismas temporadas de calor, y entonces esto implica que hay que ir buscando nuevas fechas, nuevos conocimientos de cuándo iniciar el manejo de cultivo, cuándo se van a presentar las plagas, las enfermedades. Entonces, yo creo que sí, una posible recomendación es que los calendarios se vayan modificando, digamos, cada cierta fecha, ¿no? Eso sería mi aportación. Muchas gracias, Agustín. Pues ya no, desafortunadamente, bueno, nos da mucha pena porque ya se acabó el tiempo. Había un par de preguntas que yo creo que vamos a responderlas por escrito, si está bien, Indira. Una de las preguntas Adelante, era... Ana. Ajá, Perdón mande. la interrupción, pero vamos a dar unos 10 minutitos extra. Veo a Griselda que está levantando la mano, entonces si quieres, adelante. Me parece que es un espacio importante para que podamos compartir en plenaria. Adelante, Ana Isabel. Muchas gracias, Indira, por el momento. Bueno, una de las primeras preguntas que nos hacen, ya con mi calendario en mano de mis estudiantes, ¿cómo identifico un dolor o una problemática? Yo creo que lo que diría es que una vez que tengan la herramienta de integración, sugerimos que hagan el ejercicio, no lo identifiques tú, sino más bien lo pregunten en conjunto a ellos. Es decir, el calendario lo que nos aporta es tener como una mirada de conjunta del grupo, que a lo mejor sistematizaste, pero la reacción del grupo al respecto de esto es la parte que puede ser muy interesante, esta parte de retroalimentación que también mencionaba Alexis. Entonces, en su conjunto puede ser que a la hora de cada uno compartir distintos elementos con respecto al calendario, puedan identificar distintas cosas que les preocupan, les duelen, les parecen relevantes, o bien en el momento propio del calendario guiar esa pregunta explícita y dejar que el grupo exprese lo que está pensando, pero va a ser con respecto a una figura conjunta, y eso es lo que es muy interesante. No estamos hablando con respecto a lo que sea, sino con respecto a un algo, y eso es lo que motiva. Nosotros le llamamos que son como
Por ejemplo, una planta, si hay un conjunto de personas alrededor de una planta, van a estar, y les hablamos de esa misma planta, es un estímulo para hablar al respecto de ella, ¿no? Y vamos a ver distintas miradas, aspectos, relaciones, historias, dolores, situaciones. Si lo vemos en el calendario, con toda su complejidad también es así. Entonces sería mi sugerencia, que si lo integran, después, aunque sea de forma de las encuestas o de otra forma, después sí intenten hacer un ejercicio en el cual pregunten en concreto en el grupo cómo este calendario les está permitiendo visibilizar cosas, ¿no? En cuanto a esas preguntas en concreto. Adelante, no se había otra pregunta, ¿verdad, Indira? Es que ya me perdí aquí en la... Circe estaba levantando la mano. Adelante, Circe. No, perdón, Griselda. Perdón, Griselda, Gris. Hola, buen día. Sí, precisamente, bueno, yo tengo una duda. En el espiral de IAP, pues básicamente nosotros podemos identificar dos momentos donde hacemos como diagnóstico, ¿no? El diagnóstico amplio, después cuando ya identificamos el dolor, nos vamos al dolor específico y también trabajamos en eso. Entonces, bajo su experiencia, ¿en cuál de estos dos momentos nos recomienda más utilizar el calendario? ¿Cuando hacemos el diagnóstico amplio o cuando ya estamos hablando del dolor específico? Gracias. Fíjate, Grisela, que yo pensaría que puede ser en las dos etapas, pero con distinto nivel de profundidad. Porque primero haces el diagnóstico como amplio, como para ver el panorama así en conjunto, pero después puede ser que pueda resultarte un solo calendario del tema en particular que quieres trabajar. O sea, por ejemplo, un calendario inicial muy general puede ser como esta idea que les propusimos en el podcast, que haces como un barrido, ¿no? Un barrido general de lo que hay en los territorios, en tu comunidad, que está muy aterrizado a eso. Pero un segundo puede ser que lo que está resultando más fuerte, como ya lo comentaba, es el tema, por decirlo, de las plantas medicinales, y entonces haces el calendario con respecto a esas plantas medicinales y a las personas en particular que están participando. Y entonces ahí se configura otro calendario. Entonces, como decimos, nosotros quisiéramos darles unas recetas, pero no son recetas, sino más bien principios de cómo lo pueden aplicar. Por eso les dimos estos distintos ejemplos de ruta. Yo sugeriría que si es la primera vez hagas un barrido general, y después de este proceso iterativo con las demás personas en colectivo, después vayas aterrizando a un calendario más específico, que a lo mejor ya después lo consideras no necesario. Y aquí me gustaría conectar con la pregunta de Félix, que dice que si tiene que ser un producto de la IAP. Nosotros para el módulo les estamos pidiendo que enriquezcan un poquito con base en las herramientas que les vamos a ir dando a lo largo del módulo, el calendario. Pero no es obligatorio que lo hagan, sino más bien es, de nuevo, a esta pregunta, ¿para qué y para quiénes ustedes están pensando que van a hacer este calendario en el marco general de sus procesos, de sus proyectos que quieren construir en el contexto de este diplomado con respecto a la IAP? Entonces no es una receta de cocina, tampoco la tienen que aplicar necesariamente, pero si lo ven que se conecta con poder, por ejemplo, realizar este diagnóstico amplio inicial, pues utilícenlo. Y nosotros pues hemos tenido mucha satisfacción de mirar cosas que luego no logramos mirar si no es a través de estas herramientas. No sé si logré contestar a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Una última pregunta, adelante. ¿Alguien más? Sí, por ahí puse en el chat, no sé si se alcanza a ver, puse una pregunta, por ejemplo, en esta etapa donde estamos, creo que se relaciona con lo que estaban hablando anteriormente, en esta etapa donde estamos haciendo diagnóstico amplio, ¿qué criterios podríamos utilizar para definir el centro del calendario? ¿Le quieres comentar? Porque lo comentaste en la info. Sí, pues generalmente lo que está en el centro es como el eje sobre el que están o se articulan todas las demás saberes, conocimientos, sentires,
que vas identificando. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es si tú vas a hacer una encuesta, una entrevista, hay ciertos elementos que se repiten, ¿no? Que son reiterativos para varias personas. A veces esa reiteración o esa repetición nos puede dar luz de qué está haciendo lo que está en el centro o qué está haciendo lo más importante para la gente, ¿no? O sea, como poner mucha atención en esta información repetitiva o reiterativa nos va a ayudar a definir el centro. Esa puede ser una estrategia interesante y que al menos yo que he hecho estos 2 calendarios me ha funcionado mucho. No sé, Indira, si pues creo que ya estaríamos cerrando porque ya son los 10 minutos que nos hicieron favor de darnos. Simplemente comentarles que vayan explorando la herramienta, les vamos a seguir acompañando a lo largo del diplomado. Van a salir rutas van a seguir saliendo preguntas concretas de esta parte. Y si ocupan que platiquemos como en concretito del proyecto que quieren realizar, más adelante me parece, en relación a la herramienta, pues podemos hacerlo, ¿no? Ya lo platicaremos con Indira y el equipo con ACIT de esta posibilidad. Muchas gracias, Indira, y discúlpenos por los 10 minutos adicionales que nos tomamos.